Hablaremos hoy de Hortensia Schneider, una señora muy hermosa, que era actriz, era cantante. Y alcanzó su auge en el Segundo Imperio, en París, allá durante la época de Luis Napoleón, ¿no? De Napoleón III. La llamaban la reina del pueblo, la llamaban a Hortensia Schneider. Presénteme sencillo. Hortensia Schneider, la reina del pueblo. Había nacido en 1833, era hija de un sastre, tuvo una infancia feliz en el taller de su padre, donde hacía toda clase de gracias para los visitantes y la obligaban a cantar también para las visitas. Era hermosa y cuando empezó a crecer llegó a tener un rostro perfecto, cabello rubio tirando a rojo y un busto esplendoroso. Eso es lo también. que me gusta a mí. Su temperamento era ardiente, osado y a menudo insolente. Cuando tenía 15 años, su padre la recomendó a un taller de modista con la esperanza de que siguiera la tradición familiar. Él era sastre, quería una hija modista. Parece que desde hacía siglos los Schneider se dedicaban a la confección y arreglo de todo tipo de ropa. Casa Schneider. Pero un día se presentó en el negocio un muchacho bastante mayor que Hortensia, que era cajero en una tienda de armas, se llamaba Jan. Y parece que entre hilos, agujas, ovillos y madejas, el cajero Jan se convirtió en el primer amante de Hortensia Schneider. Plin caja. Parece que le hacía muchos regalos el cajero. Y en un momento, faltándole el dinero para completar el precio de algún regalo, echó mano a la caja del lugar donde trabajaba, lo descubrieron y fue en cana. Y nunca más vio a Hortensia, que ni siquiera lo fue a visitar. Ahí estuvo mal, ¿no? Bueno, ella alternaba su aprendizaje del arte de modista con clases de música. Tenía una voz bastante buena. Y en Burdeos no había un teatro importante, pero por unos pocos francos, la juventud de Burdeos podía asistir a una sociedad llamada Athénée, donde había todo tipo de espectáculos. En aquella sociedad, Hortensia participó en cientos de actividades. Hizo todo tipo de papeles teatrales. Vaudeville, ópera, cómica, comedia, melodrama. Aprendió a bailar un poco, qué sé yo. El caso es que un día la contrataron para ir a la capital a actuar. Llegó a París en 1855. Quedó deslumbrada. A los pocos días, un amigo suyo llamado Berthelieu le presentó al músico Jacques Offenbach. Y vamos a detenernos, si usted me permite, por un ratito en Offenbach. En realidad se llamaba Jacob Evers, había nacido en Polonia y ya desde muy joven había emigrado, siendo muy joven había emigrado a Francia, sería mejor. Parece que tocaba muy bien el cello y había logrado que lo aceptaran en el conservatorio. Offenbach tenía mucha facilidad para crear melodías y era muy divertido tocando el instrumento, porque imitaba durante los conciertos, por ejemplo, el cacareo de las gallinas. Si no se divertía tocando las partituras, una nota sí y otra no, y con eso los demás músicos también se divertían mucho. Formó parte de la orquesta de la ópera Comique, y ahí se empezaron a conocer algunas de sus composiciones, que eran valsecitos fáciles y sentimentales en aquel tiempo. Era capaz de componer en cualquier momento y circunstancia. Sus amigos dicen que lo hacía incluso en medio de un baile, o en su casa, o en un rincón. Era muy friolento, esto no tiene nada que ver con la facilidad para la composición, ¿no? Pero andaba siempre envuelto en abrigos de pieles, salía a la calle con frazadas en la espalda, etc. Parece que un día se le incendió la casa a Offenbach. Una casa que había construido con enorme sacrificio. Se le empezó a incendiar y Offenbach intentó salvar el piano y lo tiró por la ventana. Acción que lo destruyó en forma patética. Luego tomó una silla, se sentó en el jardín y tranquilamente asistió al espectáculo de la casa devorada por las llamas. Pero bueno, volvamos al encuentro de Hortensia Schneider con Jacques Offenbach. Parece que al compositor le presentaron a la chica y quedó fascinado y la contrató. Y a partir de ese momento
Hortensia Schneider y Jacques Offenbach formaron un binomio muy exitoso en el Teatro de París. Pronto empezaron a conocerse las aventuras amorosas de la chica, no con Offenbach, con otro, ¿no? Parece que esto le valió mucho prestigio. Se convirtió en la favorita del duque de Gramont, que era el dandy más encantador de París. Era el arquetipo de la época, el duque de Gramont. Rey en los restaurantes, iba a la Maison Dorée, al Tortoni, pero no a este, sino al de París. Era miembro honorario del Jockey Club, pero no el de acá, sino el de París. A los 25 años ya de andar por ahí en fiestas y en francachillas, ya estaba desgastado de tantos placeres. En aquel tiempo la gente se desgastaba y todos creían que era por los placeres. Era famoso por sus duelos, se batía siempre a duelo, eso sí que desgasta. Por otra parte, el tipo era ateo o agnóstico, no me acuerdo, es decir, no era creyente. Pero un día se batió con uno que había injuriado a la Virgen y después dijo que no lo hacía por creyente, sino porque no podía soportar oír hablar mal de una mujer. Ese era el conde Gramont. Hortensia estaba muy enamorada de Gramont y tuvo con él un hijo que resultó un desastre, naturalmente, imagínese, ¿no? Por ahí se enfermó el duque en 1858, le agarró una fulería, le declaró una tuberculosis, viajó a Egipto para intentar mejorar su salud en aquel clima, imagínese, no hay cosa más seca que el Egipto, pero no pudo y murió en París, triste y melancólico a los 30 años. Se murió y le dejó todo a Hortensia. Y ella se olvidó de todos sus contratos, decidió dejar su carrera, imagínense con toda la guita que le habían dejado. Offenbach, a quien lo habíamos abandonado mirando cómo se incendiaba su casa, claro, cuando dejó de cantar la mina, trató de que recapacitara, él también intentó consolarla de su tristeza, pero eso sí, nunca quiso sumarse a la lista de amantes de Hortensia Schneider. Para el músico, Hortensia hacía demasiado ruido o resultaba demasiado espectacular sin que aclarara después el significado de sus palabras. En realidad, a mí me parece que ella no le daba bolilla, ese es el asunto. Un día, retirada Hortensia en Burdeos, recibió un telegrama de Offenbach en el que la invitaba a participar en una de sus obras, y ella aceptó. Y así se creó la bella Helena, que luego dio la vuelta al mundo, ¿no? Las óperas cómicas de Offenbach, interpretadas por Hortensia, fueron muy exitosas. La más famosa debe haber sido la gran duquesa de Gerolstein. La gran duquesa de Gerolstein coincidió con la Exposición Mundial de París en 1867, exposición que reunió a todas las personas más importantes del mundo. Cuando usted era importante, bueno, tenía que ir a la Exposición Internacional de 1867. Allí fue el khedive de Egipto, Ismael Behil, los emperadores de Rusia, emperador de Alemania, todos. Lo que debemos decir con respecto a la gran duquesa de Gerolstein es que ese ducado, el de Gerolstein, no existió nunca, sino en la imaginación de Eugenio Sue en Los Misterios de París, aquella bella obra que todos recordamos. Pero en la obra de Offenbach aparecía el miedo a la guerra que se aproximaba. Pronto iba a declararse aquella guerra franco-prusiana de 1870, que bueno, la obra era medio una porquería, ¿no? Igual. El zar Alejandro II de Rusia se había hecho reservar un palco para ver la gran duquesa de Gerolstein, por telégrafo, imagínense. Se cuenta que durante su estadía en París se lo vio por ahí desaparecer repentinamente de una cena al zar Alejandro II. Estaban todos en la mesa y dice, che, y el zar desapareció, dijo uno. Lo buscaron por todas partes. Algunos pensaron que lo habían raptado los patriotas polacos que siempre andan por ahí raptando zares. Pronto se averiguó que su majestad imperial se había hecho llevar al hotelito que tenía Hortensia en Saint-Denis y que allí pasaban las noches con el zar, que no iba nunca al palacio que le habían asignado. También Hortensia fue visitada, por no decir otra cosa, por el gran duque Constantino, el rey Luis I de Portugal, el príncipe de Gales, conde de Flandes, en fin.
y la minita tiranizaba todo con sus caprichos. Las crónicas dicen que pasaron por aquel hotelito y compartieron su lecho 3 emperadores, 7 reyes, un virrey, 9 grandes duques, 2 archiduques, 22 príncipes y una cantidad indeterminada de personas particulares. De todos estos macanudos, el único que estableció con ella una relación más o menos duradera fue el khedive de Egipto, Ismael Beil. Beil era medio verdoso de tez, igual que yo, rechoncho y vivaracho. Se consideraba un enamorado de París y un devoto de Hortensia. Era caprichoso como todos los khedive y despilfarraba dinero por todos los guines. Un día, mientras descansaba en un balneario, se sintió aburrido, mandó un telegrama a París que decía: envíemela a Schneider. Muy bien escrito. Le hablaba así porque no sabía bien el idioma. Y los funcionarios de París lo mandó a la policía de París. Allí creyeron que se trataba del gran industrial Schneider, que era director y fabricante de la industria pesada de guerra. Entonces, pensando que el khedive de Egipto iba a cursar un importante pedido de armas, lo mandaron buscar a Schneider y se lo mandaron al balneario. Y ese fue el tipo. Imagínense, el fabricante de armas Schneider. Ahí el tipo con una valija y llega y se encuentra con el khedive esperando con una toalla en la cintura y un ramo de flores. Soy Schneider, habrá dicho el tipo, pero la reunión parece que no prosperó. Bueno, llegó la guerra de 1870, que arrasó con el Segundo Imperio, y Offenbach también se vio arruinado, ¿no? Y se arruinó Hortensia Schneider. Los tiempos cambiaron, ella se retiró de la vida pública. Cosa curiosa, se casó con un falso conde italiano, un gigoló de ojos almendrados, y lo abandonó en Florencia cuando se dio cuenta de que el Tano se había casado con ella solo por su dinero. Así que mire qué raro, ella que era tan viva se casó con un goruta que la iba de conde. Lo último que musicalizó Offenbach fueron los cuentos de Hoffmann, que todos ustedes conocen. Después, atacado por la gota, murió en 1880. Dicen que Hortensia llegó corriendo preguntando por la salud del maestro. Encontró al portero llorando. El portero le dijo: Monsieur Offenbach ha fallecido sin sufrir, casi sin darse cuenta. Y ella le contestó: qué gran sorpresa tendrá cuando se entere. Y no volvió nunca más. Bueno, Hortensia murió, ella también, el 6 de mayo de 1920, ya cerca de nuestros tiempos, a los 86 años de edad. Esta es la historia de Hortensia Schneider, cantante, falsa condesa, falsa princesa, y enamorada de duques, archiduques, marqueses, condes y personas de toda índole, ¿no? Dedicamos esta charla a ella, a Offenbach, que era un músico muy simpático. Él no consideraba su música tan buena. Bueno, muchos consideraron mal su música, pero estaba muy bien. Bueno, escucharemos una canción que más que un tango también parece una canción de cámara y que quizá le hubiera gustado a Offenbach, que se llama justamente como Aquella princesa. Me la dio el discotecario. Sí. Que... ¿Entendió la historia? Sí, escuchó la historia y me dijo que eso no era nada comparado con una bailarina que él había conocido en la enramada. Dice que... Qué egocéntrico que es, no soporta una historia de nada. Que él le ayudaba un poco, por ahí le pagaba copetina. Bueno, tampoco no era una gran ayuda. No, y eso para mí es muy importante, digo. Mucho más que lo que usted me acaba de contar.
Bueno, pero no es una ayuda Bueno, tan tiene importante que para darle musicalizar, copetín. no tiene que hacer otra cosa el discotecario. Y me dijo, ya que era una falsa princesa, entre otras cosas, tome, como aquella princesa. No, está bien, el título bien. El título está bien. ¿Tiene algo que ver la letra? Esta canción fue compuesta en honor, evidentemente, a Hortensia Schneider. Bueno, Evidentemente, es así. que se nota... ¿Sí? Sí, sí. La nombra, por lo menos, No, ¿no? no la nombra, porque tampoco Bueno. hay que ser tan evidente. No, algún elemento de la Pero época. la sitúa en no hay Francia. No, tampoco. Tampoco. Y entonces, Eso justamente es lo que a mí me hace estar cierto de que fue escrita para Hortensia Schneider. Esa obsesión por ocultarlo. Pero ¿cómo obsesión? Es de una lejanía total. Si tanto ocultan es porque evidentemente fue escrita para... o no tiene nada que ver. Casi todos los temas musicales ocultan estar dirigidos a Schneider. Tiene razón. Entonces casi todos los temas musicales están dedicados a Hortensia Pero no, Schneider. señor. Tardé no mucho hay en darme ningún cuenta. indicio. Entre ellos que se llama Como aquella princesa y que canta Hugo del Carril.